tocas un tema que es muy delicado. El sindicato mexicano de electricistas insiste que la verdadera razón por la cual se requisa Luz y Fuerza del Centro tiene que ver precisamente con la red, esta fibra que tendría esa compañía. Y el gobierno ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver con ese tema, que de hecho ni siquiera importa demasiado esa fibra. Y yo vi alguna declaración, Irene, tuya diciendo lo contrario, que es muy valiosa esa red. Yo creo que es muy valiosa porque la zona, como decía Gabriel, la zona de incumbencia donde está la compañía de Luz y Fuerza, es una zona, si bien mucho más pequeña que Comisión Federal de Electricidad, económicamente es muy valiosa, la zona centro del país. Pero sin embargo yo pienso que no es esa la razón por la cual digamos liquidaron a la compañía de Luz y Fuerza. No creo que esa haya sido la razón. Había razones de sobra para hacerlo, en la parte económica y demás. Ese es otro tema, pero sí, yo creo que no es menor el tema de la fibra óptica de Luz y Fuerza y qué va a pasar con la fibra de Luz y Fuerza. No es menor, ahora ya quedó sin materia la solicitud que había hecho la compañía de Luz y Fuerza para tener una concesión de red pública de telecomunicaciones igual que tiene CFE. Y bueno, si CFE absorbe a Luz y Fuerza, pues absorberá también la fibra óptica y crecerá la fibra óptica de CFE. ¿No te parece que esto del anillo de Luz y Fuerza es más bien una herramienta que se está utilizando políticamente más que la importancia que tiene? Es decir, estás hablando de un anillo de 1000 kilómetros. La red CFE tiene casi 22.000 kilómetros a nivel nacional. Pero el tráfico que tiene no importa. Estás hablando de un anillo no metropolitano, sino interestatal, en 4 estados y el Distrito Federal, en donde hay por lo menos 6 redes más. 6 redes más en casi todos los segmentos. Y estás hablando de una red de transporte, que es una red... Transporte quiere decir que llevas las señales entre ciudades. Pero si la señal baja, pon tú, de una central telefónica a tu casa o a tu oficina, eso no tiene nada que ver con la red de Luz y Fuerza ni de Comisión Federal de Electricidad. La red de acceso, que es donde está el verdadero valor de una red de telecomunicaciones, está en otra parte. Se está sobredimensionando entonces. Se está sobrevalorando esa importancia y se está usando políticamente como un argumento para otras intenciones. Llevamos algún rato hablando aquí de interconexión. Y yo quisiera pedirles a los especialistas que nos expliquen qué es eso de la interconexión. Aquí el ingeniero, ¿Y por qué Telmex tiene el control hoy de la interconexión? Interconexión, en palabras muy sencillas, quiere decir poner en comunicación 2 redes diferentes o 2 redes que son propiedad de 2 entidades diferentes. Yo no sé. Un ejemplo. La red de Telmex, por ejemplo, con la red de Alestra, o la red de Alestra con la red de Axtel, porque son redes diferentes, cada uno invirtió en sus redes, en fin, tienen sus propios máquinas, centrales telefónicas, centrales de datos, etcétera. Yo no sé si, me imagino que por historia, debes saber que en la Ciudad de México hace muchísimos años, cuando no existía Telmex, había 2 compañías telefónicas. Sí. Así es. Era Ericsson y la otra y la otra era ITT, que luego se convirtió en Alcatel. Eran 2 redes en la Ciudad de México, en donde si tú querías estar totalmente comunicado, tenías que hacer una de 2 cosas. Contratar 2 líneas telefónicas, tenías un teléfono de Mexicana y otro teléfono de la otra compañía. Esa era una cosa que podías hacer. La otra cosa, con el fabuloso ingenio mexicano, había personas en el centro de la ciudad que con aquellas centralitas de cables, ¿te acuerdas? Como las de los hoteles, ¿no? Su negocio era conectar las 2 redes para que tuvieras una sola línea. Pero todo eso era mercado negro. Bueno, hoy quiero que me ayuden a entender por qué Telmex tiene el control de la interconexión. Porque tiene la red más grande de México. Claro. Y porque tiene el acceso. Sí. Es decir, ¿las centralitas? Claro, no. El tema de la red... Más que las ya no hay. Ya no hay, pero bueno, ahora es por redes conmutadas. Son conmutadas y son automáticas. Dentro de una red de telecomunicaciones tiene varios elementos. Uno de ellos es el transporte, esta gran supercarretera que conecta 2 ciudades o 2 puntos y lleva todo el tráfico de un lado al otro, de los 1000 usuarios de un lado a los 1000 usuarios del otro. Y la parte del acceso, que es donde está el valor en una red, que es de esa ciudad, vamos a llevarle a todos a sus casas, a cada una de las casas las llamadas.
Entonces, ese pequeño enlace del punto mayor a cada una de las casas, pues por costo-beneficio es el más caro. Sí. Porque llevar un cablecito hasta la casa, pues para que me pagues una renta chiquita y a ver cuántas llamadas transportas, pues esa parte es lo más caro. Y Telmex es quien más tiene el acceso. Por eso en la licitación, perdón que te interrumpa, Ricardo, por eso en la licitación de los 2 hilos de fibra oscura, el que va a ganar tiene que invertir para llegar a ¿cómo le llaman? El acceso. El acceso final. Tiene que hacer una inversión ahí. ¿Por qué La última Alestra, por qué las demás compañías se quejan de los costos que tienen que pagar por Telmex para tener esa interconexión y cómo esos costos afectan la competitividad general del país y nuestros costos personales, nuestro bolsillo? Déjenme irme a corte y regresamos para abordar este tema. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Pues como te reitero, pues, independientemente de esto, pues es el 3%. Yo considero que no es demasiado, pero ya viéndolo a gran escala, pues sí es, para la empresa sí es un gran, pues puede decirse que pérdidas, porque están subiendo además de esos otros impuestos y ya no estamos a lo mejor con la capacidad económica de poder cubrir ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, obviamente que repercute. Todo lo que sea, ya tenemos más o menos un gasto destinado a ciertas cosas y subirlo, pues siempre es salirse del presupuesto. Por supuesto que hay empresas protegidas, son 3 o 4 nada más, y creo que estoy exagerando, ¿no? O sea, pues la protegida siempre va a ser, ya sabemos cuál. Si quiere salir otra, pues siempre se va a comer el pez grande al pez pequeño. Eso es, todo se rige por la ley natural. Desafortunadamente el grande se come al chico y parece que así va a seguir siendo mientras el gobierno los proteja. No, pues siempre va a haber sus protegidos del gobierno. Qué bueno que haya muchas empresas, eso no es nuevo. Entre más hay más calidad y hay más competencia, pero siguen protegiendo a Televisa, siguen protegiendo a TV Azteca, que son los dos fuertes, y pues mientras los protejan nunca va a haber más. Y la competencia es cerrada. Y pues yo creo que, como dice mi papá, cada día hay menos gente tonta y todos nos damos cuenta de lo que hace el gobierno. Cada día hay menos gente tonta. Decía antes de ir a corte, pues en efecto, las compañías que han entrado a competir, Maxcom, Alcatel, Axtel, se quejan de los precios de interconexión que pone Telmex y advierten que son esos precios de interconexión los que hacen que tengamos precios muy elevados en el servicio de telefonía. Por cierto, les pregunto, ¿es cierto? ¿Son elevados con respecto al resto del país, del mundo? Claro que son elevados dependiendo de qué servicio estés hablando. Por ejemplo, terminación de llamadas de larga distancia en áreas de servicio local. Se le llama área de servicio local a una zona geográfica dentro de la cual, si tú hablas de un teléfono a otro, es una llamada local, no es de larga distancia, ¿sí? Hay 400 de esas en el país, cerca de 400, 398. En casi 200 hay competencia de larga distancia porque más de una compañía puede ofrecer el servicio de larga distancia. En casi 200 no hay competencia de larga distancia porque nada más una compañía puede terminar llamadas en esas dos. Telmex. Porque las otras compañías no han entrado a esas zonas. No, por regulación, por regulación. Es decir, inicialmente cuando se abrió la competencia se diseñó así. ¿Por qué se diseñó así? Porque los costos de interconexión para hacer llegar las llamadas y conducir el tráfico hasta áreas de servicio local de muy baja densidad no era costeable. Entonces se determinó un tiempo después de que iniciara la competencia para abrir competencia en esas áreas de servicio local. Ya han pasado, ¿qué, Irene? ¿13 años de que se abrió la competencia? 13. Esas áreas de servicio local que COFETEL ha emitido resoluciones para que se abran a la competencia, se han amparado. Telmex se ha amparado, etcétera. ¿Quién es el responsable de esta circunstancia? ¿Es la autoridad? Pues la autoridad, mira, la autoridad, es que depende de qué autoridad. Tenemos 3 poderes, ¿sí? Entonces, si tú dices, ¿es responsable el Poder Ejecutivo? Te van a decir que no, porque ellos han hecho su tarea, la COFETEL ha emitido resoluciones,
Es legislativo que ha aceptado cierta regulación que a nosotros desde nuestra perspectiva nos parece un tanto torpe. Probablemente es el judicial porque acepta los amparos, por ejemplo, de las compañías. Pues no, ¿ves? Yo creo que ha sido falta de voluntad de todos los poderes y ha sido falta de astucia de todas las partes. Yo insisto en eso, y falta de habilidad. Ahora, déjame darte un ejemplo. Terminar una llamada en un área de servicio local, una llamada internacional o nacional, cuesta 7 veces más que terminarla en áreas de servicio local de competencia en México. Esos son costos terribles. ¿Podrían ser más explícitos? ¿Qué quiere decir esto? Que cada minuto de una conferencia telefónica que se termina en una región en donde no hay competencia en larga distancia, ¿se va 7 veces? Cuesta 7 veces más que terminarla en la Ciudad de México, Monterrey, en Puebla, en las que sí hay competencia. Claro. Irene, tú querías abordar, nos quedamos pendientes con el tema de CFE. Sí, y volviendo un poquito al tema, que voy a ligar con el tema de políticas públicas. Ahora estamos hablando de fibra oscura, pero el plan original de CFE, como lo dijo Gabriel, no era fibra oscura, era ser CFE un operador de telecomunicaciones. Tan es así que solicitó en el 2006 un título de concesión y se le otorgó en 2006 un título de concesión para ser un carrier, como decimos en el lenguaje de telecomunicaciones, de red pública de telecomunicaciones. Una carreterota. Sí, para prestarle servicios a otras empresas de telecomunicaciones, no a nosotros en nuestras casas. De mayoreo. De mayoreo, digamos, ¿no? Carrier de carriers, que es lo que se llama. En mi punto de vista, ligando esto con el tema de políticas públicas, es un grave error, no solamente porque a mi juicio Comisión Federal de Electricidad jurídicamente está impedida para ser concesionaria, porque dentro de su objeto como persona moral, como una empresa que es, no tiene la posibilidad de prestar servicios de telecomunicaciones. Para mí, lo voy a decir fuerte, es ilegal esa concesión, no tenía por qué haberse otorgado la concesión de red pública de telecomunicaciones. Y por otro lado, porque no entiendo ahora el Estado metiéndose a competir de manera directa en un área que son telecomunicaciones donde ya estaba abierta a la competencia. Es decir, ¿qué hace Comisión Federal? Federal? En concesión esa fibra oscura, ¿no? O sea, se la van a dar a Telefónica. Oscura sí. No, pero el no tema es que, no, la van a licitar. Dije, todavía no Es que sabemos. estoy cometiendo un error. Lo que pasa es que Telefónica es el tirador más Te fuerte. estás adelantando, es como probablemente ocurra. A lo mejor es no un estaría tan vaticinio, seguro, ¿no? Yo Tú no estarías tan seguro que Telefónica se la va a llevar. Pero pues Bueno, está bien. A lo que voy aquí es, el plan original, y bueno, no sé si nada más ese plan, también tiene, o sea, sigue CFE con su concesión. Luz y Fuerza solicitó una concesión, que es esto que tanto se ha peleado en el tema sindical y tal. Y yo pregunto en esta mesa, ¿queremos como Estado prestar desde nuestras empresas paraestatales servicios de telecomunicaciones directamente, aunque sea carriers, a través de empresas que ni siquiera son buenas en la prestación de servicio de energía eléctrica? O sea, no están especializadas para prestar servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo ya queremos entrarle a competir con carriers en un área que ya estaba abierta y meter a empresas eléctricas a prestar servicios? ¿Por qué no licitamos toda la fibra oscura? O sea, sin que la ilumine CFE y sin que CFE preste el servicio. ¿Coincidirían? No, yo tampoco. A ver. No coincido. El gran problema es que pareciera pues que la fibra oscura va a solucionar también parte de los problemas de la competencia en este país. Posiblemente sí haga su parte, pero también no hay que descuidar la responsabilidad que tiene el Estado. Por ejemplo, ¿por qué no famosa red de cobertura social, yo la coincido. atención a comunidades alejadas para prestar servicio de Internet, contribuir a esta llamada sociedad de la información? ¿Y por qué no utilizar la propia red? O sea, Pero no en competencia con los carriers. No. A Yo eso creo que Ahí tiene- donde tiene los una privados intención. no entren, ¿tú estarías Claro. de acuerdo que Por CFE... supuesto. Yo creo que, claro, yo creo que es una de las tareas del Estado, cubrir las deficiencias del mercado. ¿Por qué no entra el mercado? ¿Por qué no entran las empresas ahí? Porque no es costeable. Bueno, entonces, si no es costeable, hay dos opciones. O entra el Estado directamente a prestar el servicio, o a lo mejor sin costo, o impone a las otras empresas como carga concesionaria cubrir las zonas donde no es costeable entrar
a cambio de zonas donde sí económicamente es costeable. ¿Ahí sí estás de acuerdo, Gabriel? Sí, totalmente. Totalmente Ahí no de hay acuerdo. discusión. Sí, no hay discusión y más bien el Estado debe ser un promotor para contribuir en efecto a esta sociedad de la información, dado los rezagos que hay enormes aquí en México de penetración, ¿no? Me De muevo esta de llamada tema. accesibilidad. Me muevo de tema.